Buenos días, mi nombre es Evelyn Siller, soy geógrafa, investigadora del Instituto de Investigación para el Desarrollo de Francia, IRD. Actualmente soy directora del Instituto Francés de Estudios Andinos, IFEA, cuya sede está ubicada aquí en Lima. Agradezco la invitación que me hizo la Sociedad Geográfica de Lima de participar en una serie de conferencias sobre geografía de la salud y les hablaré de las lógicas de la propagación del nuevo coronavirus en el mundo y en particular en el territorio peruano. La geografía puede, pienso yo, ayudarnos en esa tarea. Según Marc Soury, matemático, investigador del IRD, el análisis del espacio permite participar en la descripción de las características de la emergencia, de la transmisión, de la difusión, de las relaciones con el medio ambiente, los factores de riesgo y vulnerabilidad de una enfermedad y en particular de una enfermedad infecciosa. El análisis espacial permite en particular definir modelos para cada región, cada lugar, tomando en cuenta sus características particulares y entender los comportamientos y desplazamientos de las personas que influyen en la propagación o más bien en la limitación del virus. Esta última dimensión en la que voy a tratar aquí en base a lecturas desde mi propia experiencia de investigación. En las 2 o 3 últimas décadas participé en la realización de varios atlas temáticos, uno sobre la región del Cusco, otro sobre, a nivel nacional sobre Perú, otro sobre Colombia, perdón, lo cual me ha dado como la posibilidad de explorar varios tipos de lógicas de organización del espacio a ese tipo de escala regional o nacional. También trabajé con colegas sobre las relaciones de los centros con las periferias, por un lado en las periferias urbanas de Lima y también a nivel nacional. Ese tipo de estudios, ese tipo de cartografías, parte del concepto de heterogeneidad del espacio y también de la hipótesis que podemos analizar esa heterogeneidad, entender a qué corresponde y, por lo tanto, entender mejor la sociedad misma. Las escalas de observación son un elemento esencial en esa reflexión. A cada tipo de escala podemos entender y representar fenómenos distintos. Por ejemplo, a la escala de una región como Cusco se pueden observar migraciones de larga duración, digamos que entre la parte de la cordillera y la parte amazónica. Si me acerco más, voy a poder ver dentro de la ciudad de Cusco, por ejemplo, las movilidades cotidianas de la gente que se desplaza de su domicilio hacia su sitio de trabajo. A la vez, cuando uno cambia de escala, muchas veces los fenómenos mismos también cambian. Les doy un ejemplo: cuando la gente cambia de continente, cuando toma un avión y cambia de continente, puede ser para inscribirse en una universidad que ofrece una formación especializada, puede ser para encontrar un mejor trabajo, para realizar un viaje de turismo que le permitirá conocer sitios excepcionales. Cuando la gente se desplaza de 300 kilómetros, sus razones para hacerlo pueden ser las necesidades de su actividad profesional, puede ser en el caso de comerciantes, trabajadores eventuales en la construcción o la agricultura, de repente quieran juntarse con otras personas para un evento, un matrimonio, etcétera. Puede ser que necesiten ver a un médico en un hospital especializado en cierto tipo de patologías, etcétera. Cuando se desplazan de 5 o 10 kilómetros, puede ser porque están yendo a su oficina, a su taller, a ver a un médico en una posta de salud. Y cuando se desplaza de solamente 1 kilómetro, puede ser para realizar compras diarias o visitar a un familiar cercano. Son desplazamientos todos muy diferentes y tendrán implicancias también muy diferentes para la propagación de una epidemia. En esa conferencia intentaré mostrarles esos fenómenos en diversas escalas. Es una forma de entender mejor las lógicas espaciales de un fenómeno. También les hablaré del efecto túnel en geografía. Se refiere a
a una situación en la cual la comunicación entre dos sitios anula la relación con los sitios intermedios, por ejemplo, porque se hace en un avión, se hace en un bus rápido, directo, anula el efecto travesía, o sea, uno ya no ve ni para, es en los sitios intermedios, va de un sitio directamente al otro. Quiero recordar algunos aspectos del coronavirus porque sin esos aspectos no podríamos entender bien de qué estamos hablando. El coronavirus, muy importante, se transmite entre humanos, no necesita otro vector, no hay un vector que haga intermediario. Por ejemplo, a diferencia del dengue, que se transmite a través de la picadura de un mosquito. Entonces, ¿eso qué significa? Que es muy difícil limitar el contagio porque podemos fumigar para matar a los mosquitos, pero obviamente no vamos a matar a los portadores humanos de un virus en masa para tratar de salvarlos. Además, la capacidad de desplazamiento de un ser humano que puede tomar un avión, que puede tomar un tren, etcétera, es mucho mayor a la de un mosquito. Se transmite a través de secreciones que vienen del cuerpo humano, pueden quedarse en el aire, pero también pueden quedarse en diversas superficies y parece que también puede quedarse en el agua, otro aspecto también muy, muy importante. Muchas personas pueden transportar el coronavirus sin estar enfermas ellas mismas, sin embargo son contagiosas. Y sabemos que en muchos países no hay la cantidad de pruebas necesarias ni tampoco recursos humanos para hacer un test de contagio a todas las personas todo el tiempo. Ni siquiera a veces a todas las personas que están en contacto con los enfermos. Al parecer, la frecuencia de la exposición al virus es importante en la frecuencia y gravedad en que se enferman las personas que vienen a estar en contacto. Eso nos permitirá entender ciertos tipos de focos de infección. Importante también, el virus no tiene estrategia, no tiene objetivos, no actúa, se propaga a través de nuestras acciones. Eso también es muy importante recordarlo porque si entendemos nuestras acciones podemos entender mejor cómo se propaga el virus. Tiene variantes, los científicos están estudiando su genoma, gracias a eso van a poder informarnos sobre las cadenas espaciales de transmisión, pero eso toma bastante tiempo. Y aquí lo que vamos a hacer es presentar unas hipótesis sobre las formas espaciales de la propagación, no sobre sus caminos exactos, los cuales pueden ser múltiples en cada país, pero sí sobre grandes formas, digamos, espaciales del contagio en diversas escalas. Y empezamos con la primera escala. Es una pandemia cuyas formas son las de la fase actual de globalización. Una hipótesis que tenemos para la escala mundial es que la geografía de la propagación de ese virus se plasmó sobre la geografía de la globalización. Olivier Dollfuss en el 1997 elaboró un concepto de archipiélago megapolitano mundial y vamos a ver que ese concepto es útil para entender esa propagación. Cabe decir que el SRAS en el 2003 también probablemente ha seguido las rutas de la globalización actual, se propagó por los grandes aeropuertos, como lo recuerdan en un artículo Benjamin Lisianuk y Martín Tabot, en base a un estudio de la OMS. Aquí pueden ver un primer mapa para mostrarles lo que se puede observar a fines del mes, el 25 de febrero, a fines del mes de febrero del 2020, gracias a la cartografía que elaboró la Johns Hopkins University todos los días, y se podemos ver qué forma se tiene la propagación en ese momento. En una escala regional, claro, es entre China y países vecinos, podemos pensar que había contactos frecuentes y que la enfermedad se ha difundido primero hacia esos países vecinos, Corea del Sur, otros países. Pero también podemos ver aquí el archipiélago megalopolitano mundial, podemos ver que primero se aparece la fachada oeste de Europa, la que está más en contacto con otros sitios del mundo, aparece América del Norte, la fachada este, probablemente tal vez también la fachada oeste, y tenemos también toda la fachada este del continente asiático.
Entonces aquí tenemos los tres elementos de ese archipiélago. También vemos que están afectados los países del Medio Oriente, Irán en particular, y también vemos que hay casos en Australia. En esa primera fase, el virus no afectaba a América Latina, no afectaba al África, lo cual tal vez hizo creer que no iba a afectar en climas cálidos. Sin embargo, Australia estaba en pleno verano. Ese segundo mapa nos muestra una imagen de la circulación aérea global en base a dónde están los aviones en un momento determinado, en marzo del 2020, antes de que se cierren todos los aeropuertos. De repente ya había algún efecto en realidad del cierre de fronteras, pero sin embargo sí podemos ver la cantidad, la enorme cantidad de aviones que circulan en el continente norteamericano, en Europa, en la fachada este de los países asiáticos y otros sitios donde es mucho menor la densidad de esos aviones. Eso aparece en el artículo de unos colegas que estudian el caso ese de Italia. Y para completar, entonces vemos nuevamente ese archipiélago megapolitano mundial más algunos otros sitios. Para completar, podemos ver los millones de pasajeros que pasan por cada aeropuerto en una muestra de aeropuertos de Estados Unidos, de Europa, donde tenemos más de 50 millones de personas que pasan por el aeropuerto de Madrid cada año, más de 100 millones en Atlanta, entre los dos Londres y Charles de Gaulle. Vemos que México, Sao Paulo tiene un poco menos, pero es un solo aeropuerto para cada país, son muestras. Y ese finalmente El Dorado, el principal aeropuerto colombiano, y el Jorge Chávez, principal aeropuerto de Lima, con muchos millones pasajeros, mucho menos millones de pasajeros en un año. Entonces eso explica también que la probabilidad de que llegue el virus es mucho menor. Sin embargo, también hay otros aspectos que son parte de la globalización actual, que no se veían necesariamente a fines de los años 90. Primero, China es hoy la primera contraparte comercial de Australia. Se entiende, por ejemplo, la rapidez en que llega el virus a Australia. Y el comercio entre China y Irán también se ha vuelto muy importante, parece que incluso más importante que entre la Unión Europea y Irán. Obviamente también existen contactos fuertes entre China y países de África y de América Latina, lo sabemos bien en el Perú, pero la densidad de los intercambios no se compara. Esa densidad de los contactos explica que los países afectados primero hayan sido los que tienen una mayor presencia en los intercambios mundiales. Lo que siguió era previsible, el virus siguió avanzando desde esos centros hasta alcanzar uh, otros continentes, por ejemplo, desde España, Italia, también un poco Francia, conexiones con América Latina, Francia en particular con África del Oeste, donde, por ejemplo, en Senegal parece que el primer caso eh, vendría ese de Francia, en fin. Y de la misma forma que a nivel mundial, dentro de América Latina el contagio apareció un poco antes en países más conectados con Europa, como Ecuador, más poblados y con aeropuertos con más flujos, como son México y Brasil. Un poco después en países donde hay aeropuertos importantes, como Perú y Colombia. Y finalmente, con unos pocos días de desfase, en realidad llega a Bolivia, donde no hay aeropuertos tan importantes o menos importantes en todo caso. Bueno, sabemos que el mapa de la Johns Hopkins University es una aproximación a la realidad. Puede ser que el contagio haya pasado inadvertido en un inicio en varios sitios, en varios países, pero nos da una buena imagen, digamos, ese global de lo que ha podido pasar. Ahora, si cambiamos de escala y nos vamos al territorio peruano, pasa exactamente lo mismo, el fenómeno cambia un poco.
Nuestra hipótesis es que a esa escala de los países, la propagación toma formas más específicas que dependen de factores como el nivel de centralismo de cada país, la organización espacial del conjunto nacional, si hay otras ciudades grandes que la capital, si hay ciudades intermedias que organizan sus sistemas espaciales, también de la configuración de las relaciones por vía aérea obviamente con el mundo, pero también con los países vecinos y también a través de las fronteras terrestres, entre otros factores. El coronavirus llega por lo general primero a las capitales, a las ciudades más importantes, las que tienen aeropuertos internacionales. Los territorios más abiertos hacia el exterior permiten que el virus entre fácilmente. Se propaga más rápidamente, con mayor probabilidad hacia los sitios más conectados con esas ciudades, que pueden ser sitios cercanos a ellas o que tienen intercambios económicos o de migraciones de personas importantes con ellas. Y no hay que olvidar que las ciudades importantes desde las cuales puede llegar la pandemia pueden estar ubicadas en países vecinos, mientras por lo tanto no se cierran las fronteras y podemos pensar en Guayaquil o Manaos para el caso del Perú. Aquí vemos un mapa oficial de la pandemia, de la epidemia en el Perú, después de un poquito más de 2 semanas de detectado el primer caso en el Perú. Y se presentó ese mapa que ha sido presentado en la televisión al lado de un esquema que realizamos después de estudiar los datos del del censo 1903 en el Perú. Es un trabajo que obviamente ya está desactualizado, sería excelente volver a hacer ese tipo de trabajo con los datos actuales, pero sin embargo ese esquema nos puede ayudar a entender lo que pasó en esa primera fase. ¿Qué vemos en el mapa del Perú? En el mapa de los casos de coronavirus. Hay bastante más casos en Lima que en otros lugares del país. Primera evidencia. Bueno, el Perú es un país con una organización espacial muy centralizada, con una aglomeración que concentra 30% de la población, un aeropuerto en Lima que es mucho más grande que los demás a nivel nacional, concentra la ciudad concentra la mayor parte de la actividad económica del país. Y si bien hay una segunda ciudad millonaria, Arequipa, que organiza la región sur, la cual realmente se aparece como organizada alrededor de Arequipa en términos de migraciones, de actividades, incluso bueno, tiene cierta coherencia a nivel político, pues esa región en esa primera fase no aparece a la vista. El contagio es mucho más fuerte en la capital después de 15 días que en esa segunda ciudad más grande en términos de población. Otro aspecto que vemos en el esquema y que vemos también en el mapa ese del coronavirus que podemos ver a la izquierda, el Perú es un país con pocos grandes ejes de circulación, la Panamericana Norte, la Panamericana Sur en menor medida porque al final en el sur se cruza por sitios poco densamente poblados, la carretera central y obviamente habría que añadir algunas otras carreteras que se han desarrollado después de los años 90, como por ejemplo la Libertadores. La globalización ha acelerado los flujos. Hay, por ejemplo, mucho más exportaciones agropecuarias hoy en día que hace 20 años, lo cual contribuye a explicar que la Panamericana Norte, la Panamericana Sur estén muy frecuentadas, hay mucho flujo de vehículos, buses, camiones, autos en casi todo el tiempo. Pues eso nos permite entender por qué no a lo largo, sino a los extremos de esos grandes ejes, tenemos mayor contagio. Tenemos mayor contagio en Lambayeque, tenemos mayor contagio en Piura, tenemos mayor contagio en Junín, más incluso que Ica, que está más cerca, que Ancash, que está más cerca. Aquí tenemos el efecto túnel del cual les hablaba inicialmente,
puede haber más relación entre Lima y Trujillo o Lima y Chiclayo que entre Lima y ciudades más pequeñas en ese trayecto a lo largo de la Panamericana Norte, donde los buses no van a parar o paran poco. Además, hay aviones que van de Lima a Trujillo y Chiclayo, pero no hay, o hay pocos, en todo caso, vuelos comerciales entre Lima y Ica. Y si bien es cierto que hoy muchas ciudades pequeñas pueden tener transportes directos a Lima, no son transportes muy frecuentes y no llevan en total una gran cantidad de pasajeros. Entonces, ese efecto ejes de circulación añadidos o combinados con el efecto túnel podrían explicar bastante bien lo que pasa en ciertos sitios, tal vez añadido con el efecto gran ciudad cercana en la frontera para el caso del norte costero y también para el caso de Loreto, del cual vamos a hablar después. Hay el 23 de marzo áreas menos pobladas, con densidades que bajaron en el siglo XX, menos contactos con el resto del país, como son las áreas rurales de Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, que vemos que no tienen casos en ese momento. También hay regiones donde sabemos que hay dinámicas muy importantes, flujos importantes, actividades importantes, pero no tienen mucho contacto con Lima. Por ejemplo, la región de Puno, y la región de Puno inicialmente tampoco se aparece con muchos casos, pese a ser, como se ve en el esquema, también una región donde hay actividad, hay dinámicas, pero no tanto en relación directa con Lima probablemente. Hay muchos casos en Loreto desde un inicio. ¿Cómo lo podemos interpretar? Bueno, en el norte los Andes son bastante estrechos, la relación es bastante fuerte entre Lambayeque y Loreto. Sabemos que hay una carretera que va de Chiclayo, tiene un desvío cerca de Olmo, se baja en Yorimaguas, de ahí se puede seguir. También esa relación con Manaus en el Brasil. Uh, el, 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 hecho ese de que no se vea ese Iquitos, la región amazónica desde Lima, no se conoce mucho, no se sabe mucho cuáles son sus dinámicas, no aparece mucho en el esquema que publicamos en el 97, porque en los censos no se veía una dinámica así muy importante, pero hoy en día sí sabemos que hay una dinámica muy grande dentro de la cuenca amazónica con los países vecinos. Cabe también señalar para Loreto y para otros sitios que parte de esas relaciones están escondidas a la vista porque tienen algún factor de ilegalidad, la producción puede ser ilícita, como es la tasa básica, la trata de personas, la persona que se dedica al transporte puede no tener el permiso de dedicarse a la actividad, puede ser que no quieran pagar impuestos, etcétera. O sea, en muchos sitios del Perú también hay relaciones que no se conocen así de buenas a primeras, hay que quedarse un tiempo en el sitio para conocer esas relaciones que están escondidas o poco visibles. Entonces, obviamente todo eso no significa que el coronavirus no va a llegar a todos los sitios, incluso a los sitios menos conectados. Lo hemos visto en las semanas que siguieron. Poco a poco el virus ha llegado a Huancavelica, ha llegado a Ayacucho, ha llegado a Puno, etc. Pero como lo vimos a escala mundial, es probable que tarde más porque son sitios menos conectados. No podemos descartar del todo efectos de protección al virus vinculados con el clima, con la altura, pero tampoco podemos confiar demasiado en su existencia. Cambiando de nuevo de escala, acercándonos más todavía, podemos ver que hay áreas en el país donde las relaciones son muy intensas. Podemos ver el caso de la trifrontera entre Colombia, Perú y Brasil. Son relaciones que desbordan las fronteras, son relaciones que incluso antes de una pandemia
representan, como lo dicen esos autores, unos médicos, un desafío en el ámbito de la vigilancia en salud, porque son sitios de flujos muy activos, de intercambios muy activos. La diferencia entre tres países hace que la gente pueda encontrar una ventaja a buscar tal servicio en el país vecino, tal otro servicio en el tercer país, y se producen todas esas reacciones que esos autores han descrito muy bien. La elevada migración que la región ha venido recibiendo, una gran circulación transfronteriza de grupos poblacionales como los pueblos indígenas, como de comerciantes, servidores públicos, sobre todo militares, turistas, profesionales del sexo, traficantes de sustancias ilícitas, cada uno con sus especificidades en relación con la vulnerabilidad en salud. Eso es lo que no se ve fácilmente desde la capital, pero cuando nos acercamos a un sitio, vamos a ver ese tipo de configuraciones en ciertos sitios. Ese otro ejemplo se apoya en un documento de trabajo que trabajamos en una investigación donde participaron varias instituciones francesas del Perú, también de Bolivia, también de Brasil, también de Costa de Marfil. Um, y intentamos entender lo que ocurre en las relaciones de las periferias con el resto del mundo en la globalización actual. Y empezamos a estudiar, entre otros casos, el caso de Olmos, antes de la construcción del nuevo proyecto de riego, el cual está hoy en día en operación. Olmos está en el norte del Perú. Vemos que vimos que con el proyecto de riego los flujos se han vuelto más numerosos, más diversos, coexisten varios subsistemas, las pampas del proyecto de riego Olmos, la ciudad misma de Olmos, los valles cultivados por pequeños y medianos productores y por empresas instaladas desde antes del proyecto. Entonces, toda esa presencia de actores que no están ubicados en los mismos sitios generan flujos de productos agropecuarios locales, productos de la región, alrededor, ese que llegan para el mercado de Olmos, flujos de maquinaria que vienen de Chiclayo para La Pampa, flujos de trabajadores tanto desde afuera como entre La Pampa y la comunidad campesina y La Pampa. Uh, y Olmos, la ciudad, está en la antigua Panamericana Norte y está muy cerca del desvío para Jaén y la selva. En cambio, esa parte de Pampa está muy cercana a la Panamericana Norte actual y a Chiclayo. ¿Qué pasaría si entra el virus a las Pampas, por ejemplo, a través de los trabajadores de la empresa Gloria, que adquirió la mayor parte de las tierras del nuevo perímetro? Bueno, hay una fuerte probabilidad que puedan contagiar a los trabajadores eventuales contratados de la comunidad campesina. Las familias de esos trabajadores, a su vez, hacen sus compras en la ciudad de Olmos, donde llegan también comerciantes de varios puntos de la región, de Trujillo, de Jaén, de la Sierra, de Cajamarca, etc. Y, y también viene también mano de obra de las sierras para trabajar en el valle. Entonces es muy probable que el virus no se quedaría ahí nomás y sería muy importante entender muy rápidamente esos sistemas de transmisión. Si pasamos a la propagación a escala intraurbana, cambiando nuevamente de contexto, ahí la problemática cambia nuevamente un poco. Tenemos una fuerte concentración de personas, también una fuerte heterogeneidad del espacio, más fuerte que en ciudades más pequeñas. Según el geógrafo de la salud, Gerard Salem, cada tipo de barrio en una ciudad grande combina puntos de vulnerabilidad distintos a otro tipo de barrio. Es decir, no es que haya barrios sin puntos de vulnerabilidad y otros que los acumulan todos. Todos los barrios tienen características que pueden en algún momento facilitar la propagación de una enfermedad. Y otro aspecto importante es que las relaciones interpersonales entre los barrios también dependen del modelo de organización del espacio urbano. En las grandes urbes latinoamericanas, con una fuerte diferenciación social en el espacio,
Los habitantes de los barrios residenciales acomodados, digamos, no se desplazan mucho hacia los barrios más pobres, muy excepcionalmente. En cambio, los habitantes de los barrios más pobres, que no tienen donde trabajar en su barrio, se desplazan mucho hacia los barrios más residenciales o más comerciales, donde sí pueden encontrar un trabajo. Existen hay también en una ciudad efectos túnel, pero son diferentes a los efectos túnel que vamos a tener en un viaje, por ejemplo, por avión. La gente puede irse de un barrio al otro sin parar mucho, pero pasa más lentamente y puede sobreparar en algún momento. Un taxi puede sobreparar, por ejemplo, en un barrio residencial para comprar algo en una bodega. En el contexto actual, un taxi probablemente estaría obligado a entrar en contacto también con policías o militares o serenos, porque si no, no va a poder desplazarse entre barrios sin ser controlado. Entonces, todo ese efecto túnel se ve que es menos fuerte que en el caso de un viaje en avión o de un bus directo. Existen configuraciones intraurbanas que ya han sido descritas como focos de contagio, mercados mayoristas, hay una insistencia en los mercados mayoristas, los grandes mercados, pero también sabemos que puede haber contagio en supermercados, en la plaza mayor de una ciudad, en la estación de buses, en las iglesias, en los aeropuertos. Obviamente los puntos donde llegan más enfermos, como los centros de salud, hospitales, puntos donde se juntan personas que se han desplazado durante parte del día, como las comisarías, como los municipios. Hay también vulnerabilidades que provienen de las infraestructuras, es cierto. La falta de conexión al agua para lavarse las manos frecuentemente probablemente pueda ayudar a que la gente después se contagie más fácilmente si es que el virus ingrese a un barrio de ese tipo. Las aguas sucias no tratadas, puede ser que el virus pueda quedarse en aguas sucias, en residuos sólidos que no están recogidos. Puede haber otros tipos de vulnerabilidades, calles estrechas que no permiten cruzarse sin tocarse. Puede ser incluso en el centro residencial de una ciudad, puede ser en un centro tugurizado, puede ser en un barrio más precario. Calles difíciles de limpiar porque están empinadas, porque no tienen revestimiento. Ahí también puede haber barrios típicos de ciertas ciudades andinas que son difíciles de limpiar, pese a que no correspondan o sea, que estén realmente en barrios acomodados, pero pueden tener características que hacen que no son tan fáciles de transitar o de limpiar. Y si cambiamos nuevamente de escala, hay superficies en una ciudad que todo el mundo toca, los pasamanos en los transportes y probablemente otros. Entonces, esas combinaciones que favorecen el contagio, probablemente haya que tomarlas sin demasiados a prioris, sin prejuicios, porque, por ejemplo, vemos en esos mapas hechos en base a un censo mucho más reciente del 2007 y publicados en el 2015, vemos que, por ejemplo, el acceso al agua, a la red pública, no es un tema solamente de los barrios más recientes, no es un tema solamente de los barrios más desfavorecidos. Es cierto que si uno vive en un barrio residencial acomodado, es muy probable que sí tenga acceso a la red pública de agua, pero hay sitios donde, felizmente, donde la población es desfavorecida, pero tiene buen servicio de agua, y existen sitios donde la gente es acomodada, pero no tiene servicio de red pública, ciertos sitios en Lurín, por ejemplo. Hay barrios recientes donde ya hay el agua, pese a no necesariamente ser de barrios muy acomodados, otros muy recientes también donde no hay conexión al agua por diversos motivos. Entonces, esos tipos de vulnerabilidades, aquí es solamente un ejemplo. Cada tipo de vulnerabilidad va a tener su propio esquema espacial y se habrá que ver indicador por indicador, que así cómo se presentan las cosas. ¿Cómo utilizar el análisis espacial para enfrentar la situación actual? Se necesita información.
no solo de los domicilios de las personas enfermas, sino también de las diferentes formas espaciales como se propaga el virus. Entender mejor es poder frenar el contagio. Aquí a la izquierda pueden ver un esquema elaborado por el Instituto Pasteur en el caso del ébola. Ellos, estudiando las formas de transmisión del virus en el espacio, se dieron cuenta que se podía transmitir en barrios, se podía transmitir obviamente en los hospitales, pero también se transmitía en los funerales por la forma como tenían lugar esas ceremonias. Es muy importante entender rápidamente cuáles son esos puntos que uno no ha pensado desde de inmediato y que, sin embargo, son sitios de transmisión del virus. Pueden ver aquí que también tenían una atención especial en si las personas afectadas eran profesionales de salud o no. Sabemos que en un país como el Perú no podemos tomar una prueba molecular a cada rato a todo el mundo, pero sí se podría elaborar información, se podría dejar de estigmatizar a las personas que tienen los síntomas de la enfermedad, de repente no utilizar el vocabulario sospechosos de COVID-19, como se escucha mucho en TV. Esas personas tienen un rol importante, pueden ayudar para producir información sobre la forma como se propaga el virus. Se le podría aplicar cuestionarios cortos a las personas enfermas y a sus familiares. ¿Con qué lugares, con qué personas se relacionaron en las últimas semanas? Cambiando nuevamente de escala, cuando a nivel del país o a nivel de un conjunto de barrios se ve que hay un inicio de propagación, se podrían aplicar cuestionarios a las autoridades, a los alcaldes, a las ONGs presentes, a los presidentes de comunidades campesinas, indígenas, nativas, asociaciones de barrio, empleadores, científicos sociales, todos aquellos que conocen las dinámicas sociales para que todos juntos se pueda elaborar una información sobre con qué lugares, con qué personas se relacionan frecuentemente las personas que tienen síntomas y sus familiares, cómo funciona en realidad el espacio donde se ha propagado el virus y qué podemos esperar, con qué otros sitios hay que vigilar que no se vaya a propagar ese contagio. Se podrían construir modelos que combinen áreas donde hay mayor peligro de contagio, ya se está haciendo eso, nodos de contacto entre la gente, lugares donde el contagio puede esconderse por las características de los barrios, las características físicas de las cuales hablamos, pero algo que no se está haciendo por el momento es tratar de entender cuáles son las redes de contactos entre las personas y entre los lugares que permiten entender mejor esa propagación. Muchas gracias por su atención y hasta luego.